Tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Listo? ¿Alguien más nos falta? Hola, buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes a todos. Entonces vamos a comenzar nuestra sesión. Esperemos que el día de hoy entonces abordemos un tema que es una de las últimas concepciones de cómo se entiende el derecho, pero finalmente esta sesión vamos a tratar de dar unas herramientas ya claves para entender o leer, interpretar normas jurídicas. Para llegar a ese ejercicio, a esa competencia de poder coger cualquier norma, sea de derecho laboral, de derecho comercial, y poderle dar aplicación, pues proviene de una concepción de entender al derecho como ciencia. Entonces, inicialmente vamos a abordar un recuento histórico brevemente sobre lo que busca entonces, o cómo surge esta necesidad de crear una metodología del derecho, como toda ciencia. Entonces requiere una metodología para poder llegar al conocimiento de este saber. Entonces, habíamos quedado nosotros en lo que era el derecho como valor y llegamos a comprender que ese alcance, o se dice que algo es justo o que una norma es justa en la medida que alcance esos principios contenidos actualmente en los ordenamientos jurídicos modernos en lo que es las constituciones, pero encontramos principios en toda norma, incluso principios extralegales o extraconstitucionales, pero finalmente, en la medida que esas normas se acercan a esos principios, decimos que estamos ante una decisión justa. Dejé para lo último porque finalmente esta es una tarea un poco compleja en la medida de que nos pone a nosotros a comprender esos problemas iniciales que miramos cuando dijimos que el derecho era lenguaje, en el sentido de que existe unos problemas de ambigüedad y de vaguedad en el derecho. Para comprender entonces de dónde surge el derecho como ciencia y concretamente su metodología, que es la dogmática jurídica, ¿ya? Hay necesidad de hacer un recuento, o por lo menos en cuenta integrada por estos tres circunstancias que yo he considerado que son básicas. Digamos, de esto puede haber debates que no nos corresponden ni siquiera a los abogados, sino a los filósofos del derecho, pero necesariamente para llegar a ser un buen operador jurídico en la aplicación de normas es necesario conocer el tema en estos tres subtemas, que son, ¿qué son las fuentes del derecho? Que entiendo yo, ustedes ya alcanzaron a ver algo de eso. Conocer el principio del legislador racional y finalmente llegar a las reglas de hermenéutica que me ayudan a entender una norma. Entonces, inicialmente, a efectos de saber qué comprensión tienen sobre las fuentes del derecho, me gustaría escuchar a alguien, digamos, entiendo yo que es un tema que dentro del currículum ustedes ya lo avanzaron, o si no lo avanzaron, me lo hagan conocer, para efectos de entrar en ese tema, o si no avanzar pues más rápidamente en lo demás. ¿Sí miraron lo que eran las fuentes del derecho? No los escucho. Profe, Dígame. nosotros tenemos que como fuente del derecho, en primer lugar está la Constitución Política de Colombia, que es la principal norma
que tiene la nación. Tenemos que la segunda, la ley, y como tercera, la costumbre. Eso es lo que nosotros tenemos. ¿Solo abordaron estas tres? Sí, profe. Bueno, entonces, frente a eso, vamos a hacer un pequeño recuento de lo que es, de qué son las fuentes del derecho. No, sí, a ver, ustedes han venido abordando el tema de la organización del Estado, ¿no? Eso sí lo entiendo. No obstante, eso hace parte de un escenario que es el segundo módulo en el microcurrículum que tiene que ver con la organización del Estado y la teoría del Estado, ¿ya? Frente a lo que es un Estado constitucional moderno. Por eso cuando hablamos del juicio de validez, miramos muy rápidamente lo que eran las tres ramas para entender qué normas expedían cada uno de ellos. Pero digamos, dentro de los temas que me dijeron que habían abordado estaba lo de las fuentes del derecho, ya me han enunciado algunas, pero entonces se hace necesario entrar a mirar esas fuentes. ¿Listo? Entonces, en este momento, por favor, apagamos el micrófono o vamos a participar. Listo. Entonces, para entender lo que son las fuentes del derecho o lo que es la dogmática jurídica o la metodología que tenemos que abordar para interpretar cualquier norma jurídica, debemos entender que esto viene de todo ese proceso que miramos del positivismo ideológico, en el que se buscaba convertir al derecho en una ciencia dura, ¿ya? Que no necesitaba de ayuda de otras ciencias, equivalerla a una ciencia natural prácticamente, siendo una ciencia social. Una tarea que en realidad pues llevó al fracaso a muchos estudiosos pues, que intentaron convertirla, porque definitivamente el derecho no actúa solo, el derecho va de mano de la sociedad y se apoya en otras ciencias. Pero sí lleva a establecer inicialmente una metodología para saber, digamos, de dónde nace el derecho. Lo primero es saber dónde nace el derecho. Entonces, el derecho, una de las concepciones de la dogmática es que el derecho es obligatorio. Un dogma es algo que nosotros tenemos por cierto y que no nos atrevemos a discutir si eso es o no es cierto. Nacemos y sabemos que hay unas normas que nos rigen y que nos obligan, pero no sabemos de dónde surge esa obligatoriedad. ¿Listo? Eso se trató de reemplazar con el tiempo con la situación de la coerción, de la fuerza, de la aplicación de la fuerza del derecho, pero nos lleva a entender entonces a buscar de dónde nace el derecho. Entonces, inicialmente, ya, vamos a decir que la primera fuente, la primigenia fuente del derecho es la costumbre. Permítanme, voy a ver si consigo aquí, muy de afán, un videíto que me gustaría presentarles, muy cortico, para que entendamos el fenómeno de la costumbre. Un video de 2 minuticos que se llama ¿Cómo nace un paradigma? No sé si alguno de ustedes lo haya visto. Es un video que suelen publicar en redes sociales, pero nos da un esquema de cómo debería o cómo nace la costumbre como fuerza obligatoria. Permítanme, ya les comparto aquí. Aprovechando que estamos trabajando virtual, pues en definitiva nos permite hacer esto. ¿Listo? Entonces, si lo están viendo, por favor, alguien me confirma al micrófono. Sí, profe. Listo.
Vamos a ver Sí, profe. eso. Vamos a ver este video muy rápidamente, son 2 minuticos para que miramos y luego analizamos el tema de la costumbre en materia jurídica. Entonces nos dice, un grupo de científicos colocó 5 monos en una jaula y en cuyo centro colocaron una escalera y sobre ella un montón de bananas. Cuando un mono subía la escalera para agarrar las bananas, los científicos lanzaban un chorro de agua fría sobre los que quedaban en el suelo. Después de algún tiempo, cuando un mono iba a subir la escalera, los otros lo golpeaban. Pasado algún tiempo más, ningún mono subía la escalera a pesar de la tentación de las bananas. Entonces los científicos sustituyeron a uno de los monos. La primera cosa que hizo fue subir la escalera, siendo rápidamente bajado por los otros, quienes le acomodaron tremenda paliza. Después de algunas palizas, el nuevo integrante del grupo ya no subió más a la escalera, aunque nunca supo el porqué de tales palizas. Un segundo mono fue sustituido y ocurrió lo mismo. El primer sustituto participó con entusiasmo de la paliza al novato. El tercero fue cambiado y se repitió el hecho y lo volvieron a golpear. El cuarto finalmente y el quinto y los de los veteranos fue sustituido. Los científicos quedaron entonces con un grupo de 5 monos que, aunque nunca recibieron un baño de agua fría, continuaban golpeando a aquel que intentase llegar a las bananas. Si fuese posible preguntar a algunos de ellos el por qué le pegaban a quien intentaba subir la escalera, con certeza la respuesta sería, no sé, aquí las cosas siempre se han hecho así. ¿Les suena conocido? Entonces, un videito que suelen subir a las redes sociales, pero que nos dice muchísimo de lo que es la figura de la costumbre como fuente del derecho. Nosotros, les hago una pregunta. Nos educamos convenciéndonos o convencidos de algo, ¿ya? Porque eso nos pone entonces a entender de que muchas de las cosas que se nos ha presentado en nuestra vida diaria, pues terminan siendo una imposición, ¿ya? De unos fenómenos de los cuales ni siquiera nos hemos atrevido a cuestionar el por qué. Así surge entonces la costumbre como fuente del derecho. En las sociedades antiguas, en la prehistoria, vamos a decirlo, o en las primeras sociedades primitivas, la costumbre se transmitía mediante el relato oral de una generación a otra, pero lo que interesa a la costumbre es de un hecho que se repite, ¿ya? Que se repite en el tiempo, que afecta a la voluntad de un grupo social, pero por sobre todo es que tiene fuerza de obligatoriedad. Yo siento que es obligatorio realizar una actividad. Esta costumbre es una fuente primigenia del derecho porque es la que origina ese enlace de lo que es la obligatoriedad de las normas. Ustedes, no sé si ya vieron su derecho comercial local e internacional, pero si no lo han visto, ya van a darse cuenta que la costumbre tiene una fuerza importantísima como fuente en el derecho comercial. En el derecho comercial, después de la ley, está la costumbre. ¿Por qué? O inclusive, no, antes de la ley está la costumbre. Tiene una fuerza más grande porque el comercio evoluciona más rápido, lógicamente, que la norma. Y las costumbres comerciales que se suscitan, ¿ya?, al interior de un territorio tienen una fuerza más vinculante sobre quienes ejercen el comercio que la misma ley. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, cómo se enajena vehículos automotores, la compraventa de un carro, ¿ya?, al tenor de la ley y cómo sucede al tenor de la costumbre. Por ejemplo, si usted adquiere un vehículo automotor, usted sabe que a usted le corresponde pagar los impuestos de registro, ¿ya?, y al vendedor le corresponde pagar el impuesto a las ventas. Pero si usted compra un vehículo automotor en Bogotá, no funciona así. Allá los gastos se dan al 50 y al 50. Y uno diría, bueno, pero esto no va en contra de la lógica, ¿ya? Sí, pero en Bogotá existe una fuente primigenia del comercio, que es la costumbre, y esa costumbre mercantil ha hecho tanta fuerza que de alguna manera ha logrado imponerse frente al derecho.
Eso no sucede en ninguna otra rama del derecho más que en el comercio, pero es por su mismo origen, ¿ya? Primero surgen las prácticas comerciales y luego se convierten en norma. Es más, en el comercio internacional, entonces existen unas costumbres, digamos, de cómo se enajena mercaderías en el mercado fluvial, en el mercado aéreo, etcétera, y hay unas compilaciones, y esas compilaciones de costumbres son las que terminan convirtiéndose en el derecho internacional mercantil. Entonces, la costumbre sigue siendo importantísima en algunos escenarios del derecho, como quiera que genera ya esa obligatoriedad de ciertas prácticas. Pero en la historia entonces surge de esa manera, ¿ya? Esa tradición de convertirse en un paradigma de un pueblo y que genera esa obligatoriedad. Cuando esta sociedad primitiva evoluciona ya en las primeras civilizaciones, entonces surge un grupo social. En este caso eran los religiosos, independientemente de qué religión, encargados del estudio de las costumbres, la educación. El monopolio de la educación viene desde aquellas épocas por parte de los religiosos. Los religiosos entonces eran los encargados de investigar, de guardar, de recopilar la historia de la tierra, de esas sociedades, ¿verdad? Y empezaron a hacer una recopilación de lo que eran las costumbres. Surge el lenguaje escrito, se perfecciona y empezamos entonces a hacer escritos, ¿ya? De cuáles eran las costumbres de estas sociedades. Los reyes, los emperadores de estas épocas no tenían la concepción de sabios, como sí la tenía, digamos, en la sociedad primitiva, el anciano, el chamán, digamos, que era el sabio el que tomaba una decisión. Y acá, el hecho de la conquista, de la guerra, surge entonces que la clase dirigente se convierta en guerrera, encargada de la guerra. Entonces, esta clase, el chamán, entonces pasa a ser entonces ese líder religioso que se encarga de recopilar estas costumbres. Y hacen unos escritos desde el punto de vista no jurídico, sino desde el punto de vista histórico, en el cual se recopilan estas costumbres. A esos escritos se le ha denominado como el origen tradicional de la doctrina como fuente del derecho. La doctrina es, en síntesis, los estudios sobre, entre comillas, las normas jurídicas. Entonces, cuando acogemos a un libro de los que están en la metodología de la bibliografía relacionada por la doctora María Alejandra para efectos de estos cursos, ¿ya? O de la bibliografía que nosotros les entreguemos para el desarrollo de sus actividades, entonces nos vamos a dar cuenta que se trata de estudios académicos del derecho. Eso es la doctrina. ¿Y por qué la doctrina tiene fuerza de derecho? Porque en la historia de la humanidad, esos escritos permitieron que se mantengan cierto tipo de normas. Entonces, en el Imperio Romano se hizo una recopilación de normas. Esas normas se convirtieron posteriormente en el Código Civil de Napoleón, y ese Código Civil de Napoleón se trasladó a Chile, de Chile a Colombia, y es el mismo código. Ya la mayoría de normas, con unas pequeñas modificaciones, se mantienen en su integridad. Entonces, pero tuvo que haber un grupo, ¿ya?, de personas que se encargaran de esa recopilación de las normas, de las costumbres, perdón. Pero empezaron a complejizarse las relaciones sociales. Ya no estamos hablando de una pequeña civilización, sino de un imperio, y como consecuencia de eso, pues empiezan los conflictos sociales. Surge la necesidad entonces de resolver los conflictos. Entonces acudían las partes en conflicto ante el rey, y el rey, tomando el ejemplo del rey Salomón, entonces tomaba decisiones de partir un niño en dos, por ejemplo, para decidir a ver quién era la madre del hijo. ¿Ya? Decisiones que, si bien tenían una lógica, ya no era el papel del rey resolver los conflictos de sus súbditos, sino, como se ha dicho, conquistar y procurar la guerra en contra de los enemigos. Entonces, busca el rey a estos sabios, ¿ya?, a estos religiosos que tenían el monopolio de la historia, y les dice: vengan, ustedes que saben, ¿por qué no me ayudan a solucionar este problema de estos dos personajes que están aquí a punto de sacarse un ojo por resolver un conflicto? Eso en el comercio se perfeccionó mucho más porque ellos mismos establecieron sus propios jueces, sus propias normas, ¿no? Pero a nivel general, entonces se busca y se perfecciona la figura del pretor en el Imperio Romano,
que era una persona ajena al Estado, pero que era un sabio porque conocía y había recopilado o tenía el monopolio de esta información histórica de las costumbres. Entonces, inicialmente surge un ciudadano, un pretor, que era el encargado de decirles cómo solucionar su problema. Luego, a este pretor se lo lleva a trabajar al Estado y se convierten entonces en los primeros jueces que existen. La jurisprudencia, entonces, es la prudencia del juez, lo que dictan los jueces. En consecuencia, es fuente del derecho, como lo mirábamos en la escuela del realismo jurídico, porque lo que dicen los jueces afecta la forma en la que aplicamos el derecho. Entonces, mirábamos ejemplos ayer. La Corte Constitucional ha dicho que yo no puedo despedir a un trabajador que llegue con efecto del alcohol porque primero tengo que determinar que él haya perdido la conciencia o su capacidad para elaborar. Entonces, afecta y es fuente del derecho porque lo que digan los jueces termina afectando la forma en que el ciudadano común aplica el derecho. Bueno, estas fuentes entonces tenían fuerza en esa época, ya, en el que estaban las civilizaciones antiguas. No obstante, viene un fenómeno histórico que es la caída del Imperio Romano. Con la caída del Imperio Romano, entonces, surge ya el fraccionamiento de estas grandes ciudades-estado. La gente que vivía en las ciudades acude al campo para librarse de los continuos asedios de los denominados bárbaros, pueblos bárbaros, que destruyeron pues, prácticamente el Imperio Romano. Y en consecuencia, empieza a surgir una nueva forma de sociedad. Por allá un emperador, Constantino, ¿ya? En una de sus guerras miró al cielo y tuvo una revelación de Dios, hizo que el Imperio Romano se cambiara al cristianismo y entonces se adoptó en toda Europa el cristianismo como la religión oficial. Entonces, en cada asentamiento del Imperio Romano, pues había lógicamente un castillo de un señor, de un noble, ¿ya? Y junto a él, una iglesia. Entonces, lo único que unificaba a ese pueblo era la iglesia. Entonces, ¿qué empezó a hacer la iglesia y estos señores de estos castillos, estos nobles? Recibir a las personas que llegaban huyendo de la guerra. Surge entonces el sistema feudal, ya con la Edad Media, en la cual las personas se agregaron o se asentaron alrededor de estos centros pequeños poblados donde había una iglesia, un castillo, ¿ya? Con el fin de buscar protección de estos, para no ser asediados por la guerra que tenía azotado pues, las grandes ciudades del Imperio Romano. Ellos, muchos, mantuvieron 500 años en esa circunstancia de ser siervos de la gleba y el señor feudal, ese modo de la economía, digamos, de sobrevivir únicamente para sostenerse, para alimentarse, pero una pequeña población de estos personajes, pues entonces adoptó por no solo vivir para consumir, sino también para intercambiar productos. Empieza entonces a surgir esa clase comerciante, esa clase burguesa, que termina estableciendo un sistema jurídico y de fuerza bastante importante, al punto que reñía, ¿ya?, con la fuerza y el poder que tenían estos pequeños estados o estados-nación que se agrupaban alrededor de un castillo o de una iglesia. Esta nueva clase, que tenía su propio derecho, sus propios jueces, su propio ejército, para poder evitar esa piratería fluvial, marítima y terrestre que había en toda Europa a raíz de la guerra, toma una decisión y dice, bueno, la iglesia nos dice que prestar dinero con interés es pecado, nos dice que tenemos que dar diezmo, el rey nos pide que paguemos impuestos y nos está cada vez asediando más con el tema de los impuestos, impidiéndonos a nosotros desarrollar nuestra actividad comercial, nuestra actividad mercantil. Entonces, esta clase se asocia con la clase intelectual de la época, ¿ya? Y bajo los postulados de Rousseau, Montesquieu, John Locke,
que establecen hablar la necesidad de cambiar ese estado monárquico de un rey que sobre las circunstancias decir que desciende de Dios, pues tiene derecho a hacer lo que bien le venga en gana. Entonces empiezan a surgir una serie de revoluciones, la revolución luterana y en consecuencia la revolución francesa. Dicen, bueno, si nosotros vamos a pagar impuestos, tenemos derecho a ser parte del poder. Esa revolución de clase, que es la Revolución Francesa, entonces logra establecer el Estado republicano, que es la tridivisión de poderes que conocemos hoy en día. Un legislativo en el cual están los representantes de los nobles y los representantes del pueblo. La realidad es que eran los representantes de la clase burguesa, ¿ya? Porque la clase burguesa nació ya de esos siervos de la gleba y no de la clase noble. La clase noble seguía siendo la que estaba en el poder. Ya vamos a poder acceder al poder público entonces, en una rama legislativa. Inicialmente la rama ejecutiva se le permitió que continuara siendo administrada por el rey y se crea, entre comillas, una rama judicial ajena ya a estos poderes, porque antes los jueces estaban siempre administrados por el rey y el rey pues juzgaba de acuerdo a su conveniencia. Entonces se crea esta forma tripartita de Estado y en síntesis surge la necesidad de que las normas ya no vengan de la autoridad del rey, porque el rey sacaba las normas según su conveniencia, y surge la necesidad de establecer entonces un sistema democrático para tomar las decisiones que mejor le convengan a esa sociedad. ¿Ya? Se adopta la democracia para la realización entonces de las normas a través del cuerpo legislativo, es decir, a través del Parlamento, del Congreso. Y este Congreso entonces expide o toma las decisiones a través de mayorías, y esas normas que surgen de esa mayoría se llaman ley. Entonces la ley como tal surge con posterioridad a la Revolución Francesa. Pero tuvieron un problema gravísimo, y es que la ley ya comenzó entonces a generar los problemas que miramos con el tema de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Pues al tenor de decir que algo era legal, que provenía de la ley, que la ley era legítima, entonces se cometieron cualquier cantidad de barbaridades en contra de la dignidad de las personas. En este caso, entonces la ley se vio menguada entonces por una circunstancia de que no era suficiente para resolver los problemas de la sociedad, de que las mayorías no siempre tienen la razón, que la democracia tiene esos defectos y que se hace necesario acudir entonces a esos principios que miramos. ¿Listo? Entonces surge la necesidad de adoptar los principios generales del derecho para poder interpretar y aplicar la ley. Eso ya lo vimos, no nos vamos a detener allí. Entonces surgen los principios generales del derecho como fuente del derecho para poder interpretar la ley. Y finalmente, cuando ni los principios generales del derecho, ni la ley, ni la jurisprudencia, ni la costumbre nos da la posibilidad de solucionar un caso, entonces acudimos a la última ratio de la justicia, que es la equidad. La equidad, en palabras de Aristóteles, es a cada quien lo suyo, a cada quien lo que le corresponde. ¿Listo? Entonces, en la equidad no gana uno u otro, sino que se trata de llegar a un modelo de justicia ya en el cual todos queden contentos. Entonces, estos principios, estas fuentes del derecho, ya, son las actualmente vigentes. No obstante, el artículo, ya, 120 de la Constitución nos dice lo siguiente. Permítanme, yo lo ubico acá y se los comparto. No es el 120, es el artículo 230. Entonces, les voy a compartir aquí la Constitución para que entendamos de que esto entonces nos pone de presente, digamos, cuáles son las fuentes del derecho en nuestro país, y nos dice lo siguiente.
Colombia es un país de tradición romano-germánica, es decir, que para nosotros la ley, ¿ya?, es la fuente principal del derecho. Por ley, entonces, debemos entender no solo la ley que expide el Congreso, sino la norma escrita. La ley puede entenderse de dos sentidos, el sentido formal y el sentido material. La ley en sentido formal es la que expide exclusivamente el Congreso de la República. ¿Listo? Pero la ley en sentido material es toda norma jurídica que compone el ordenamiento colombiano. Entonces, uno de ustedes me dijo, la Constitución es la principal fuente del derecho. Claro, porque es la norma de normas. Entonces, el artículo 230 de la Constitución nos dice lo siguiente: los jueces en sus providencias solo están sometidos al imperio de la ley. La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial. Esto que impone entonces en cualquier escenario de que para nosotros, ¿ya?, lo principal para aplicar cualquier tipo de norma, sea laboral, sea comercial, lo principal en Colombia en el derecho interno es la ley. Pero la equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina nos van a ayudar a entender esa ley, a aplicar esa ley. ¿Listo? Entonces, importante tener en cuenta que en Colombia, de acuerdo a cada rama del derecho, pues la ley es la principal fuente a la cual debemos acudir para entender el derecho, y las demás fuentes nos van a ayudar a entender. Nuestro país indudablemente ha cambiado. Hoy por hoy, la ley no solo es la más importante, sino que está acompañada de la jurisprudencia, lo que digan los jueces, en raíz de esa permeación de esa escuela del realismo jurídico que dice que lo que digan los jueces termina siendo mayor fuente del derecho, porque es como en realidad se aplica el derecho, como en realidad se debe aplicar el derecho. El juez nos dicta cómo es que debemos aplicar el derecho. ¿Listo? Entonces, inicialmente entender que para comprender cualquier norma del derecho, pues yo debo acudir a sus fuentes, teniendo como principal la fuente de la ley y la jurisprudencia y los demás para poder interpretar o determinar cómo interpreto yo una determinada norma jurídica. Entonces, la ley, ¿ya? La ley, si yo quiero saber cómo se aplica actualmente, la forma más fácil es leyendo jurisprudencia. ¿Qué ha dicho la Corte Constitucional o la Corte Suprema de Justicia sobre determinado artículo del Código Sustantivo del Trabajo o del Código de Comercio? Si yo veo y entiendo cómo se aplica en un caso concreto, entonces voy a poder resolver mis problemas sin necesidad de acudir a un juez a que me lo vuelva y me lo repita. ¿Listo? ¿Queda claro entonces el tema de las fuentes del derecho? Sí, profe. Listo. ¿Alguna duda sobre este tema? Sí, profe. Listo, bueno. Pero entonces, uno podría decirse, o yo les preguntaría a ustedes, si nosotros podremos o no confiar en que las normas que en nuestro país se expiden sí desarrollan o sí buscan solucionar los problemas de nuestra sociedad. ¿Ustedes qué creen? ¿Sí tenemos legisladores que nos garanticen la solución de nuestros problemas de la sociedad? Les pregunto. Porque lastimosamente... ¿Podría repetir, profe? Sí. O sea, estamos diciendo que la fuente principal del derecho en nuestro país es la ley, que para nosotros la ley lo es todo y tenemos que partir de la ley para poder entender cualquier tema jurídico que tengamos que abordar. Entonces, la pregunta es, ¿nosotros tenemos certeza de que esa ley está bien hecha? ¿Ya? Los legisladores, es decir, los que hacen la ley, ¿la hacen para solucionar los problemas de nuestra sociedad? Pues, según de lo que se piensa, sí debería ser así.
Esas normas están hechas para eso, pero pues ya aplicándolas no creo que sea tan, ¿cómo decir?, tan positivas para la sociedad. Porque usted sabe que no siempre se aplica la justicia o se aplica necesariamente el derecho de forma correcta. Eso, entonces, pero la consideración, entonces, a mí me gustaría que participen más personas, o sea, porque ese es el síntoma de debate para continuar con el tema. Es porque lastimosamente aquí en Colombia se vota por un tamal, por un mercado, por una platica, por un puesto, etcétera. Así se eligen a nuestros congresistas y vemos estos escándalos de la ñeñe política, del fulanito de tal, etcétera, etcétera, que le robaron la plata a Vargas Lleras para favorecer a un determinado candidato, etcétera, 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 etcétera. O sea, nosotros tenemos certeza de que estos legisladores actúan en favor de la patria, en favor de los ciudadanos de a pie. Es la pregunta. Profe, pues yo pienso que, pues en muchos casos sí, pero pues como en Colombia hay mucha corrupción, entonces como que cada quien actúa por lo que cada quien quiere, o sea, es como muy individualista. Hacen las leyes como pues para su favorecimiento, más no como para el bien común. Por conveniencia. Eso, entonces, esa es la posición que tiene la mayoría de las personas, ¿ya? Que de alguna manera son críticas en cómo funciona el Estado. Pero eso ha conllevado entonces al tema de la desobediencia civil. La desobediencia civil es una teoría según la cual cuando una consecuencia es manifiestamente injusta, yo tengo la posibilidad de apartarme de esa orden de autoridad. Entonces, si todos llegáramos entonces a desobedecer o a entender de que esas normas no están solucionando los problemas de Colombia, entonces podríamos habilitarnos, entre comillas, a salir a la calle, tomarnos la calle y decir, esto no lo vamos a obedecer porque estas normas solo están favoreciendo intereses ajenos al interés público, al interés de los ciudadanos colombianos. Pero entonces, bueno, eso es una discusión que se da en todas las sociedades y para mitigar esa posición, ¿ya? Para entender de que en la realidad, ¿ya? No podemos pensar de que porque los legisladores son malos, entonces las leyes son malas, surge la teoría del legislador racional. ¿Listo? Entonces la dogmática se adelanta a nosotros y nos dice, listo, ¿ya? Eso, y esa teoría es la que inconscientemente, como paradigma, nos la han metido a nosotros para entender de que las normas son buenas. Entonces, ¿por qué? Porque la dogmática jurídica, la dogmática como ciencia, se inventó estos principios del legislador racional. ¿Y en qué consisten? El principio del legislador racional nos dice que el legislador lo es todo, ¿ya? La ley de las mayorías, en síntesis, es la que nos permite solucionar los problemas sociales. Y para eso lo dota el legislador, cualquiera que sea el país, de unas características de superhombre que le permiten entonces resolver todos los problemas de la sociedad. Entonces nos dice que el legislador tiene estas características. Entonces es imperecedero. ¿Qué significa que es imperecedero? Que nunca muere. Entonces que es abstracto, que no es personal. Entonces el hecho de que los legisladores de hace 100 años hayan sacado una norma y que esa norma, y cuando ellos murieron la norma se muere con ellos, no, la norma sigue vigente. Ya la ley sigue vigente. No importa sus creadores, porque yo no voy a personificar la ley, aunque aquí en Colombia a veces cuando criticamos de esa manera, ¿no? Personificando la ley. Ah, es que fulanito de tal fue el que ayudó a expedir la ley 100 que nos tiene quebrados en nuestro sistema de salud. Pero entonces no podríamos hacer, o está vedado para la seguridad jurídica o para que funcione un Estado de Derecho, está vedado pensar en eso porque el legislador es imperecedero, es eterno, él siempre está vivo y las normas están atribuidas a él en forma abstracta, no en las personas que lo componen y que sacaron. Es omnisciente. ¿Y qué es omnisciente? Pues que lo comprende todo, lo supera todo, ¿ya? Que está en todas partes, que regula cada parte de la realidad colombiana. Esta, pues, es una atribución, ¿ya? Que en síntesis, pues, lo que busca es darle una posibilidad
de que pueda ya conocer, tener el conocimiento infinito de todos los factores que alteran a la sociedad. Entonces, él puede legislar porque lo conoce todo. Muchas veces nosotros llegamos a unos juicios de valor en el sentido de que para llegar al Congreso de la República debería haber al menos una formación específica sobre formulación de leyes, ¿ya? Pero no es así. En un sistema democrático no se pueden colocar este tipo de reglas que impidan de que cualquier persona accede, porque nos estaríamos convirtiendo en una aristocracia más que en una democracia. Entonces, pero se le atribuye entonces al legislador de que lo conoce todo. ¿Listo? De igual manera se le atribuye de que es operativo, ¿ya? Y en esa medida de que es operativo, se le atribuye de que tiene la facultad de resolver todos los problemas de la sociedad, de dar las herramientas para poderlo hacer. ¿Listo? Entonces, todas las normas que él dicta sirven, no hay normas que no sirvan. Entonces, esta es una atribución, digamos, que uno la puede cuestionar en la medida de que hay veces que se imponen normas o se expiden leyes que en realidad no tienen eficacia jurídica. Pero ya dijimos, el hecho de que una norma no se cumpla no quiere decir que no sea obligatoria. Que es justo, es decir, que conoce sus principios del derecho y que desarrolla las normas en relación con esos principios. Que es coherente, que nunca se equivoca. ¿Ya? Pero nosotros vemos que la Corte Constitucional frecuentemente tumba normas porque se da cuenta que el legislador actúa mal. Listo. Ese es un escenario, ¿ya?, que nos da el mismo ordenamiento jurídico para superar esas dificultades de incoherencia a veces del ordenamiento jurídico. Se dice que es comprensivo, ¿ya?, porque no deja de regular, o sea, no deja espacio sin regular. Comprende cuál es la sociedad a la que va. Y es preciso porque regula las cosas, digamos, de manera perfecta, sin imperfecciones, sin vacíos, sin contradicciones. Entonces, estas características que se le da al legislador se dan justamente para solventar esa paradigma o esa premisa de que el derecho es obligatorio por venir de una fuente ya razonable, de una fuente de poder, de una fuente de autoridad, y en consecuencia por ese simple hecho se vuelve obligatorio. Entonces, si nosotros nos preguntamos, sale una norma y esa norma es manifiestamente contraria a la Constitución, por ejemplo, nosotros nos preguntamos, listo, pero esa norma, ¿por qué sale? ¿Ya? Pero no tenemos vedado, digamos, cuestionar esa situación porque estamos adoctrinados con ese dogma de que la norma es obligatoria porque viene expedida de un legislador racional. ¿Listo? Entonces, estas son las teorías que le imponen entonces a la sociedad la imposibilidad de cuestionar si las normas tienen alguna funcionalidad o si están regulando de manera precisa y completa, ¿ya?, los temas, porque se presume, esa es la palabra, se presume de que provienen de un legislador racional. ¿Listo? Pero como lo miramos en nuestra primera clase sobre el lenguaje, sobre el derecho como lenguaje, pues la realidad es que esto no es así. El derecho está lleno de contradicciones, de lagunas, de vacíos, que entonces muchas veces nos impiden resolver una circunstancia. Entonces, como toda ciencia, ¿ya?, tiene que darnos unas herramientas, una metodología para poder aplicar el derecho. Porque si encontramos distintas normas jurídicas que se chocan entre sí o encuentro vacíos jurídicos, pues tengo que atenerme, en síntesis, ¿ya?, a entender de que algunas veces estas normas, pues en definitiva, pueden tener problemas y vacíos. Entonces nos dan las reglas de la hermenéutica jurídica. Estas reglas de la hermenéutica jurídica, en síntesis, pues nos permiten a nosotros solucionar los conflictos de normas en el espacio-tiempo, ¿ya?, cuando nos enfrentamos a circunstancias que nos ponemos a leer las normas y decimos, bueno, pero ¿qué es lo que tengo que hacer aquí? Una norma me dice una cosa, una norma me dice la otra,
y me encuentro entonces ante ese conflicto de interpretación y aplicación de las normas. Entonces, hoy pues no los voy a atacar con estas reglas ya de hermenéutica jurídica, pero sí les voy a pedir que las lean para la próxima clase, ya, que son unos artículos sencillos contenidos en el Código Civil y en esta ley antiguísima, ya, que ustedes la ven aquí, es la ley 153 de 1887, no de 1900, de 1887. Pero les vamos a dar una pequeña revisada para que miremos entonces que este es nuestro primer Código Civil. El primer Código Civil que tuvimos, ¿ya?, es esta norma. ¿Sí la están mirando? Por favor, ¿me confirman? Sí, profe. ¿Podría enviar el link? Sí, yo les envío el link, no se preocupen. Listo. Entonces, está el primer Código Civil, 1887. Este es el que determina, digamos, qué normas quedan vigentes de cuando el país pertenecía a España, cuando éramos colonia española, y cuáles siguen en adelante. Entonces, yo necesito que ustedes aborden la lectura, ¿ya?, del artículo primero al artículo 19. ¿Listo? Del artículo primero al artículo 19. De estos las abordaremos uno a una en la próxima clase, pero sí me interesaría que las lean. Porque estas normas, se entiende, son de obligatorio conocimiento para todo operador jurídico. A uno deberían enseñárselas desde el colegio realmente, porque a uno ya lo llevan a saber cómo es que interpretan el derecho, y cómo es que lo aplican. Porque entonces, lastimosamente, en la profesión del derecho, pues se ha vuelto el confundir y reinará. Se le ha dado la potestad a una profesión en específico, entonces, de hacer argumentaciones tendientes a buscar una mejor interpretación para que favorezca a una y otra parte. Pero la realidad es que estas normas viejas, miren la siguiente norma, que es la Ley 84 de 1873, que es el Código Civil colombiano, a partir de su artículo, ¿ya?, 11, ¿listo?, nos da unas series de definiciones, pero nosotros lo vamos a leer del artículo primero al artículo, listo, 32, ¿listo? Del artículo primero al artículo 32. Nos vamos a detener en uno solo de ellos, ¿ya?, pero son normas que todo ciudadano colombiano debería conocer. ¿Por qué? Porque es la forma en la que se interpreta. Entonces, si ustedes van y analizan estas normas, les van a decir qué pasa cuando hay choque de normas en el tiempo, qué pasa cuando hay una norma de mayor jerarquía y de inferior jerarquía, qué pasa cuando hay una norma de carácter especial, una norma de carácter general, cómo aplican. Por ejemplo, ¿ya?, tengo un contrato de arrendamiento de un apartamento donde se adecuó una pieza como local comercial. La pregunta es, ¿qué norma le aplico? ¿La norma de arrendamiento de local comercial o la norma de arrendamiento de vivienda urbana? Entonces, estas reglas nos permiten a nosotros saber qué norma tengo que aplicar. ¿Listo? Entonces, les pido por favor de la ley 153 del 87, ¿ya?, del primero, dijimos, hasta el artículo 20, no, perdónenme, 19, ¿ya?, y el Código Civil del artículo primero al artículo 32. ¿Listo? No se me vayan a estresar si no entienden algo. Esas dudas me las traen justamente para la próxima clase. Acá iremos a desarrollar una por una cada una de estas normas. Bueno, entonces quisiera saber si queda alguna duda sobre esta circunstancia. Les voy a mandar inicialmente aquí al chat y ya les envío en un correo los links para esa norma, para que consulten esas normas. Yo les voy a aconsejar un tema frente a la consulta de normas, ¿no?
Ustedes pueden encontrar cualquier tipo de normas en Internet, pero yo les voy a aconsejar que busquen exclusivamente, digamos, no se trate de leyes, las que vengan de la página Secretaría Senado, ¿ya? O en el consultor de normas del ICBF o un sistema que ya les envío el enlace sobre reglamentos, que es de la Presidencia de la República, o la Alcaldía de Bogotá, porque si ustedes consultan en otras fuentes, digamos, corren el riesgo de acceder a normas desactualizadas. O como me ha pasado en algunos cursos, nos suelen enviar normas, a veces alguna exposición y nos salen con normas de otros países. Entonces, en eso sí hay que tener mucho cuidado porque estamos en Colombia y lo que estamos viendo es normatividad colombiana, ¿ya? A veces del afán por el copiar-pegar, pues nos vemos enfrascados en este tema. Entonces, por hoy vamos a dejar hasta ahí. No sé si tengan alguna duda sobre los temas que hemos abordado en este momento. El que artículo 1 al 10 de que No se le escucha bien, se está entrecortando, cuénteme. del que se lee del artículo 1 al 19, ¿qué libro era o qué no, Ah, fue puta. Profe, no se le está escuchando nada a Que usted. Antoquia capturó. Ya. De la ley 150. Profe, no se le escucha. De la ley, ¿ahí me escuchan? Sí. Listo. De la ley 153 de 1887, del artículo primero al artículo, el artículo dijimos 19. ¿Listo? Del artículo primero al artículo 19. ¿Cómo dice? ¿Que de la ley qué? De la ley 153 de 1887. Del artículo Primero al artículo 19. Y del Código Civil, del artículo primero al artículo 32. Por favor, miren el chat. Ahí les estoy enviando los enlaces. Listo, entonces, ¿tienen alguna duda sobre lo que hemos abordado en estos momentos? No, profe. Listo, entonces, por favor, No, profe. léanlos con detenimiento, traigan las dudas, porque a partir de que abordemos estos temas vamos a realizar un ejercicio de hermenéutica, es decir, un ejercicio de interpretación de algunas normas que ustedes van a tener que ver en otras materias más adelante, pero que me gustaría de una vez que empecemos a mirar cómo es que se hace ese ejercicio de interpretación. ¿Listo? Entonces, vamos a dejar ahí por el día de hoy. Les pido, por favor, muy juiciosamente, lean estas normas que les he enviado y nos vemos en nuestra próxima clase, ¿vale? Despídanse, por favor, vía audio, video, para que quede el registro de asistencia. No, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao, profe. Muchas Chao, gracias, profe. profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego. Nico. Hasta luego, profe. Gracias. Nico. Amor. Vamos. Hasta luego, profe. Oscar.
profe, yo quería hacerle una pregunta. Profe, Cuénteme. hola. Verano, ese trabajo que nos dejó enviarlo a usted, lo que pasa es que a muchos en la plataforma no nos permite porque dice que no estamos en ningún grupo, bueno, yo no sé, y no sé cómo se puede, por dónde se Bueno, puede mientras enviar. tanto, ahorita envíamelo al correo, ¿vale? Por lo pronto envíamelo al correo. Ah, ya listo, ok. Listo, la mayoría me Ajá. los he enviado allí porque es que esa plataforma está fallando en este momento. Sí. ¿Listo? Gracias, profe. Chao. Bueno, con mucho gusto, que estén bien, pasen buen fin de semana. Gracias, profe.